Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Mi hermana y yo renacimos el día de nuestra adopción. Ella tomó la mano del hombre que vendía carne en mi vida anterior y dijo: «Señor, déjeme ser su hija». Sabía que en un año este señor se convertiría en multimillonario, mientras que la rica pareja que la adoptó a ella iría a la bancarrota. Solo sonreí al escuchar eso. Me di cuenta de un vistazo que quería robar mi exitosa vida del pasado. Lo que no sabía era que el hombre solo se convirtió en una leyenda porque la persona a la que adoptó fui yo. Sin mí, no sería más que un trabajador por el resto de su vida. Su sueño estaba destinado a desvanecerse desde el primer día. En mi vida pasada, mi hermana y yo crecimos en un hogar de acogida, apoyándonos la una en la otra para sobrevivir. Cuando teníamos 17 años, dos familias llegaron al hogar al mismo tiempo. Una era la de un vendedor local del mercado, y la otra era una famosa y poderosa pareja de la ciudad. Mi hermana, Serafina, actuó de forma dulce y adorable hasta que la pareja adinerada accedió a llevársela. Pero cuando fue mi turno, me hizo a un lado con fuerza y le susurró a la pareja: «Papi, ¿no es suficiente con tenerme a mí? No quiero que nadie más robe su amor». No le importó que yo fuera su propia hermana. Sin otra opción, fui acogida por el vendedor. Pero nadie esperaba que en solo 2 años el mundo se pusiera patas arriba. La pareja rica quebró y sus bienes fueron incautados, dejando a Serafina en la calle. Mientras tanto, el hombre que me adoptó pasó de ser un simple trabajador al magnate más poderoso de la ciudad. Con su respaldo, me convertí en una alta ejecutiva y miembro de alto rango de la junta directiva, respetada por todos. Pero Serafina tomó sin permiso los secretos comerciales de mi empresa. Cuando la descubrí e intenté llevarla ante las autoridades, perdió el control por completo. Se abalanzó sobre el volante, gritando y molestando al conductor con mucha desesperación. «Celine, eres lo peor. Solo tuviste suerte de tener un buen padre», exclamó con enojo. «¿Por qué tienes que vivir mejor que yo? No es justo. Si me vas a entregar, me aseguraré de llevarte al fondo conmigo». Con un estruendo ensordecedor, el auto atravesó la barandilla de la carretera y cayó en picada al río. Perdimos la vida al instante, junto con los oficiales que iban en el auto. Cuando volví a abrir los ojos, vi a Serafina sosteniendo la mano de un hombre, actuando como un ángel. «Señor, por favor, adópteme», suplicó. «Como muy poco, y soy muy obediente. Prometo que no seré una carga». Ese hombre era Jude Tanner, el señor que había sido mi padre en la vida anterior. Casi me río a carcajadas. La descubrí de inmediato. Ella también había renacido y estaba intentando robarme a mi padre para secuestrar mi glorioso futuro. Una mujer sofisticada que estaba cerca parecía incómoda. Le dijo a Serafina: «Cariño, nuestra familia es muy rica. Te consentiré. ¿No preferirías venir con nosotros?» El rostro de Serafina se retorció como si hubiera visto algo terrible. Hizo un gesto de desprecio frente a ellos. Su familia pronto irá a la bancarrota. ¿Qué clase de vida es esa? Se volvió hacia el hombre, abrazando su brazo con una sonrisa falsa. «Señor Tanner, no sé por qué, pero me siento muy conectada con usted. Tiene rostro de líder. Un día será muy exitoso. Por favor, lléveme. Seré la mejor hija que haya tenido». Tenía muchas ganas de echarme a reír a carcajadas. En nuestra última vida, fue ella quien lo menospreció por su trabajo humilde. Fue ella quien lo trató muy mal en aquel entonces. Ahora, solo porque sabía que se convertiría en un jefe, estaba dispuesta a rogar a sus pies. En esta nueva vida, por fin vi las verdaderas intenciones de mi hermana. Jude Tanner, probablemente halagado por primera vez en su vida, le agarró la mano y sonrió. «De acuerdo. A partir de hoy, eres mi hija». El hombre adinerado, el señor Zellweger, estaba muy molesto. «¿Deseándonos ir a la quiebra? ¿Cómo puede ser tan desconsiderada una niña? Cariño, vámonos, no nos la llevaremos». Los ojos de Serafina miraron a su alrededor, y de repente se forzó a soltar algunas lágrimas. «Lo siento, señor Zellweger. Dije algo equivocado». Me empujó hacia ellos. «Por favor, adopten a mi hermana en su lugar. Algún día se los compensará». El señor Zellweger seguía ofendido, pero su esposa tenía un corazón blando. La directora del hogar de acogida vio una oportunidad y empezó a convencerlos. Y así decidieron adoptarme. Me llevaron a su mansión y, después de un plato de sopa de pollo caliente, los llamé mamá y papá.
Después de la comida, le envié un mensaje a Serafina. ¿De verdad crees que la vida será fácil solo porque te fuiste con mi antiguo padre? La respuesta de Serafina apareció al instante. Celine, tú también renaciste. No importa. Ahora tengo a Jude. En un año, los Zellweger lo perderán todo. Estarás pidiendo ayuda en las calles. Ja, 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 ja. Miré su mensaje y me burlé. No se daba cuenta de que la única razón por la que Jude se convirtió en un magnate fue por mi estrategia y mis contactos. En esta vida, sin mí, estará trabajando duro hasta el final de sus días. Su gran error apenas comenzaba. A la mañana siguiente, le dije al señor Zellweger: «Papá, admiro tu trabajo desde hace mucho tiempo. Tengo curiosidad por saber cómo diriges una gran empresa. ¿Puedo visitar la oficina contigo?» El señor Zellweger frunció levemente el ceño, actuando como si no me hubiera escuchado. Solo se puso el abrigo y salió. Me quedé sentada en la mesa del desayuno, completamente impasible. Si los Zellweger iban a ir a la bancarrota en 3 años, los problemas ya debían estar comenzando. Si pudiera ganarme su confianza, salvar una empresa como la suya sería un juego de niños para mí. Durante los siguientes días, interpreté el papel de la hija perfecta y obediente. Leía revistas de finanzas y compartía ideas con él. Fui aún más allá por mi nueva madre. Le llevaba leche tibia todas las mañanas y aprendí a cocinar sus comidas favoritas. Quizás porque nunca tuve una familia real, de verdad quería que esto funcionara. Aunque eran fríos y distantes, no me rendí. Pero entonces, Serafina apareció con una grabadora que hizo añicos mis ilusiones. La grabación reprodujo la fría voz del señor Zellweger. Siento que estoy criando un problema. Aún estoy al mando, ¿y ya está intentando apoderarse de la empresa? Una niña hablando constantemente de negocios. Ni siquiera yo entiendo la mitad de esos términos, y ella actúa como una experta. En unos años, encontraremos la manera de distanciarnos. De todos modos, solo la adoptamos para quedar bien con la prensa. Después de un poco de estática, se escuchó la voz de la señora Zellweger. Claramente estaba hablando con Serafina. «Oh, Serafina, tu hermana es tan rara y distante. Tú eres como un pequeño rayo de sol. Ojalá te hubiéramos llevado a ti. Ella cocina para mí, pero le digo a la sirvienta que lo tire. Sinceramente, me da desconfianza lo que hace». Serafina me miró con una sonrisa triunfante cuando terminó la grabación. «Celine, a tus nuevos padres ni siquiera les agradas. En la vida pasada me querían muchísimo. Incluso hicieron trabajos pesados solo para pagar mi colegiatura después de perderlo todo. Supongo que simplemente eres incapaz de ser amada». Con razón Serafina había estado tan callada. Estaba ocupada adulando a mis padres a mis espaldas. Noté que estaba arreglada con ropa de diseñador completamente nueva. Jude era solo un trabajador humilde. No había forma de que él pudiera pagar eso. La única explicación era que le había estado sacando dinero a la señora Zellweger. Encendí silenciosamente la grabadora de voz de mi teléfono y dije con calma: «Si tanto los aprecias, volvamos a cambiar». Serafina exclamó: «¿Esa señora? Parece una persona muy amargada. ¿Crees que la querría como madre? No está a mi nivel. ¿Y su esposo? Se cree muy especial solo porque tiene un poco de dinero». En la vida pasada, no era más que un simple seguidor de Jude. Serafina continuó con una larga e hiriente charla, ofendiendo a los Zellweger con cada palabra. Cuando por fin terminó, sonreí y le mostré la pantalla de grabación. Su rostro palideció cuando le envié el archivo directamente a la señora Zellweger. Serafina se abalanzó para arrebatarme el teléfono, pero entonces su propio teléfono empezó a vibrar. Comenzó a temblar visiblemente. Me miró con mucho enojo y le dio a ignorar en la llamada. Podía ignorar su teléfono, pero no podía evitar que yo llamara a la señora Zellweger. «Hola, mamá», dije. «Serafina está aquí mismo. Le pasaré el teléfono». Le puse el teléfono en la mano. Serafina parecía a punto de desmayarse. La voz de la señora Zellweger sonó muy firme y decepcionada. «Serafina, pensé que solo eras una niña ingenua en el hogar. Me dio pena que vivieras con tantas carencias, así que te compré ropa y comida. No me di cuenta de que eras una persona tan malintencionada. No vuelvas a contactarme nunca más». Después de que terminó la llamada, Serafina intentó desesperadamente enviarle un mensaje a la señora Zellweger, pero su rostro se iluminó con el resplandor de la pantalla, llena de signos de exclamación rojos. Había sido bloqueada. Cuando llegué a casa, la señora Zellweger me saludó y me trajo un plato de sopa caliente. El señor Zellweger estaba en el sofá. Por primera vez su expresión se suavizó al mirarme.
Después de que terminé de comer, dijo, Celine, ¿por qué no vienes a la oficina este fin de semana? Sé que has querido verla. Cuando te gradúes te buscaré un puesto. Puedes elegir cualquier rol directivo que quieras. Me quedé en silencio por un momento antes de levantar la vista con una gran sonrisa. Está bien, papá. En realidad voy a estar bastante ocupada este fin de semana. Que perdieran su fortuna o no, ya no tenía nada que ver conmigo. De vuelta en la escuela. La mirada de Serafina era furiosa. Ignoré la hostilidad que me lanzaba por la espalda y me concentré en mis estudios. En mi vida pasada, Jude Tanner me obligó a abandonar los estudios porque necesitaba ayuda en su trabajo. Intenté negarme, pero me reprendió con tanta fuerza que caí al suelo. No pude resistirme después de eso. Pasaba mis días en lugares de trabajo muy pesados, rodeada de suciedad y un ambiente muy sombrío. En aquel entonces, me acostaba en la cama por las noches y veía las publicaciones de Serafina con bolsos costosos, comidas exclusivas y sus viajes de lujo al extranjero. Ella nunca entendería cuánto deseaba su vida. Así que, en esta vida, la primera vez que toqué un libro de texto, el olor del papel casi me hace llorar. Después de clase, Serafina estaba rodeada por un grupo de chicas con actitud problemática. Eran las mismas malas influencias con las que se juntaba en nuestra vida anterior. Se estaba moviendo rápido. No era asunto mío, así que me alejé. Después de una larga clase, me sentí un poco mareada y fui al baño. Estuve en el cubículo por un buen rato y los pasillos se quedaron en silencio. Cuando salí a lavarme las manos, esas chicas estaban paradas en el pasillo, bloqueando la salida. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me empujó con fuerza, inmovilizándome contra la pared. Se acercaron rápidamente, acorralándome e intimidándome por todas partes. Finalmente, una voz gritó, «¡Basta!». Serafina se acercó y me sujetó con firmeza, obligándome a levantar la cabeza. ¿Cómo se hizo rico Jude en la vida pasada? ¿Qué pasó? Dímelo. Si no hablas, dejaré que sigan molestándote. A pesar de lo mal que me sentía, me mantuve tranquila. Solo llevaba un mes con Jude y ya se estaba quebrando. No podía soportar la vida sin lujos. Bien, dije. Te lo diré. El día 15 del mes que viene, a medianoche, Jude pasará algo afectado por la bebida por el callejón detrás de la escuela. Síguelo y descubrirás exactamente cómo empezó todo. Serafina frunció el ceño. ¿Jude toma esas bebidas? Nunca lo hace cuando está conmigo. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, sale de trabajar a las 9 y llega a casa a prepararme un bocadillo y leche tibia. Me dice que me vaya a dormir temprano. Ah, ¿sí? En mi vida pasada, Jude era un hombre con muchos problemas de actitud que me trataba muy mal cada vez que le daba la gana. Me exigía demasiado. Miré el bonito rostro de Serafina y pregunté, ¿es tan bueno contigo y todavía no estás satisfecha? Me dio un empujón de enojo. Guarda silencio ya. ¿Y si no sale esa noche? El último rastro de simpatía que sentía por ella se desvaneció. La miré y le dije, entonces ofrécele tú misma esas bebidas y llévalo allí. Serás rica muy pronto. Serafina me miró un largo momento, sin decir nada. Sus ojos eran 2 astillas de hielo. Luego se volvió hacia sus amigas y les hizo un gesto con la cabeza. Salieron sin una sola palabra, dejándome sola en el baño, con el labio partido y las costillas ardiendo. Me lavé la sangre de la cara con agua fría. Me miré en el espejo. No parecía la ejecutiva temida que había sido en mi vida anterior. Parecía exactamente lo que era. Una chica de 16 años con moretones nuevos y viejas cicatrices. Pero en mis ojos había algo que ningún golpe podía borrar. Claridad. Serafina seguiría el señuelo. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría mañana. Era demasiado codiciosa, demasiado impaciente. La promesa de riqueza era como un anzuelo brillante delante de un pez hambriento. Ella mordería. Siempre lo hacía. Y yo estaría esperando. Los días siguientes fueron tranquilos en la superficie. Serafina me ignoraba en la escuela con una indiferencia estudiada, lo que era más amenazante que sus insultos. Cuando alguien te odia en silencio, está planeando algo. Yo también planeaba. Empecé a llegar temprano a la oficina del señor Zellweger. Él me había ofrecido un puesto, y aunque le dije que estaría ocupada ese fin de semana, al siguiente apareció en el desayuno con un traje. Él alzó la vista del periódico. ¿A dónde vas? A aprender, papá, dije simplemente. No dijo nada más, pero cuando salió, me dejó la puerta del coche entreabierta. En mi vida anterior, estudié el ascenso de Jude Tanner con la precisión de una cirujana. Sabía exactamente en qué momento una empresa toca fondo antes de renacer. Los Zellweger estaban en esa fase,
las deudas ocultas en los libros, las inversiones que empezaban a sangrar. Nadie más lo veía todavía. Pero yo lo veía. El asistente del señor, Zellweger, un hombre nervioso llamado Marco, me mostró la sala de reuniones como si me estuviera haciendo un gran favor. Asentí, tomé mi lugar en la esquina y me puse a escuchar. Era como oír a un médico diagnosticar su propia enfermedad sin darse cuenta. Al final del día, le pasé al señor Zellweger una sola hoja de papel doblada. Dentro había 3 números. El porcentaje exacto de pérdida en 2 de sus fondos de inversión, el nombre del socio que estaba desviando comisiones, y la fecha en que el banco llamaría si no actuaban. Lo leyó. Tardó mucho en levantar la vista. ¿Cómo sabes esto? Leo mucho. Dije. Esa noche, la señora Zellweger me trajo sopa sin que yo se lo pidiera. Mientras tanto, Serafina seguía con su actuación. La veía en el mercado los jueves, colgada del brazo de Jude como si fuera una medalla. Él parecía encantado. Siempre había querido una hija que lo adorara abiertamente. Yo nunca fui esa clase de hija. Pero la adoración de Serafina tenía un precio, y Jude aún no lo sabía. Un día la vi en el pasillo de la escuela, mostrándoles a sus amigas algo en el teléfono. Reían, tapándose la boca. Pasé de largo sin detenerme, pero alcancé a ver la pantalla. Era una foto de Jude durmiendo en el sofá, boca abierta, con una botella de cerveza vacía en la mano. Serafina ya había empezado a hacerle beber. Lo que me sorprendió fue la velocidad. En nuestra vida anterior, Jude tardó meses en dejarse llevar por el alcohol cuando la empresa empezó a ir mal. Serafina lo estaba empujando mucho más rápido de lo que la realidad lo hubiera hecho. Era demasiado ansiosa, demasiado impaciente, y eso, pensé, sería su perdición. El día 14, la noche antes de la fecha que le había dado, recibí un mensaje de Serafina. ¿Segura de que vale la pena? Sonreí. Así que sí tenía dudas. Bien. Completamente, respondí. Pero recuerda, tienes que estar ahí a medianoche exacta. Ni un minuto antes, ni uno después. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. De acuerdo. Apagué la pantalla y me quedé mirando el techo de mi habitación en la mansión Zellweger. Afuera, los jardines estaban bañados por la luz de la luna. Era una vida tan distinta a la que había conocido. Sin olor a carne cruda, sin suelos fríos de azulejo, sin la voz de Jude llamándome a gritos a las 5 de la madrugada. Me pregunté si Serafina, durmiendo esa noche en la misma habitación que yo había tenido en mi vida anterior, sentía algo parecido a la culpa. Probablemente no. A medianoche del día 15, yo no estaba en el callejón. Estaba en la sala de estar de los Zellweger, con una taza de té, viendo las noticias en voz baja. El callejón detrás de la escuela no tenía nada de especial. Ningún secreto, ninguna revelación, ningún origen milagroso. Era solo un callejón con contenedores de basura y gatos callejeros. Lo que le había dicho a Serafina era una historia que me inventé sobre la marcha, fabricada con la precisión suficiente para sonar creíble. Lo que sí era real era la cámara de seguridad nueva que el señor Zellweger instaló en el edificio de enfrente esa misma semana, una solicitud aparentemente inocente, motivada por preocupaciones de seguridad en el vecindario. Y lo que también era real era que Serafina había pasado las últimas 2 semanas dándole alcohol a Jude de manera sistemática. A la 1 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Vibró de nuevo, y otra vez. Finalmente lo contesté. ¿Hola? La voz al otro lado estaba temblando. No era Serafina. Era Jude. Celine. Su voz sonaba rara, pastosa y asustada al mismo tiempo. Tu hermana está aquí conmigo. Dice que me trajo porque yo le dije algo, pero yo no recuerdo nada de eso. No sé cómo llegué aquí. Cerré los ojos un momento. ¿Dónde están exactamente, señor Tanner? Hubo un silencio torpe. En el callejón detrás de la escuela secundaria Mirabal. Celine, ¿puedes venir? No entiendo nada. Voy para allá, dije. No se muevan. Colgué, me puse el abrigo y llamé a un taxi. En el camino, revisé el teléfono. La cámara de seguridad había captado todo. Serafina guiando a Jude por la calle, prácticamente cargándolo, con una bolsa en la mano que probablemente contenía la botella que le había hecho beber esa noche. Las imágenes eran claras, nítidas, suficientes. Llegué al callejón para encontrar a Jude sentado en el suelo con la espalda contra la pared, mirando a Serafina como si no la reconociera. Ella estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados,
visiblemente frustrada porque el gran secreto que esperaba descubrir resultó ser nada más que basura y oscuridad. Cuando me vio, su expresión cambió. «Tú», dijo, con la voz envenenada. «Yo», confirmé. Me arrodillé frente a Jude. Le puse una mano en el hombro. «¿Cómo se siente?» Él parpadeó, confundido. Sus ojos iban de mí a Serafina y de vuelta. «¿Quién eres tú exactamente?», preguntó finalmente. Serafina soltó una carcajada burlona. «Es la niña de los Zellweger, tu ex hija de la otra vida». Se inclinó hacia él con una sonrisa. «Y si crees que ella es buena, espera a que te cuente lo que realmente hizo con tu empresa». Jude me miró. Yo lo miré a él. Y por primera vez desde que renací, sentí algo que no esperaba. Lástima. No por Serafina. Por él. Por este hombre que en otra vida me golpeó, me explotó, me robó años de juventud, y que aún así, sin saberlo, me dio las herramientas para convertirme en quien fui. La lástima duró exactamente 3 segundos. Luego me puse de pie, saqué el teléfono y le mostré el video a Jude Tanner. «Señor Tanner», dije con calma, «creo que necesita ver cómo llegó hasta aquí esta noche». Jude Tanner vio el video 3 veces. La primera vez, en silencio. La segunda, con la mandíbula apretada. La tercera, se levantó del suelo sin ayuda, se sacudió la ropa y se quedó mirando a Serafina con una expresión que nunca le había visto en mi vida anterior. Vergüenza ajena mezclada con algo mucho más frío. «¿Cuántas noches?», preguntó. Serafina abrió la boca. «¿Cuántas noches me hiciste esto?», repitió, más despacio. «Jude, yo solo...». Ella cambió de táctica al instante, dejando caer los hombros, llenando los ojos de lágrimas con una velocidad que habría impresionado a cualquiera que no la conociera. «Tenía miedo. Dijeron que había gente mala en este barrio y quería protegerte, y...». «Para», dijo Jude. Fue una sola palabra, pero tenía el peso de un martillo. Se volvió hacia mí. En su mirada había algo que me costó identificar al principio. No era gratitud, exactamente. Era el reconocimiento de alguien que acaba de darse cuenta de que estuvo dormido durante mucho tiempo. «¿Cómo sabías que esto pasaría?» «No lo sabía». Mentí con suavidad. «Solo me pareció extraño que Serafina me pidiera que le dijera dónde vivía usted. Pedí que instalaran la cámara por precaución». Serafina me clavó los ojos como cuchillos. Sabía perfectamente que estaba mintiendo, pero no podía decirlo sin revelar que ella también había renacido, y eso era un secreto que protegería como si le fuera la vida en ello. Jude asintió lentamente. «Vuelve a casa, Serafina», dijo. «Mañana hablamos». Ella no se movió. «¿Y ella?», preguntó, señalándome con un dedo acusador. «Ella me llamó cuando yo la necesitaba», respondió Jude. «Tú eres quien tiene que explicar muchas cosas». El taxi que me había llevado seguía esperando en la esquina. Caminé hacia él sin mirar atrás. Pero antes de entrar, escuché los pasos rápidos de Serafina acercándose. Me agarró del brazo, apretando fuerte. «Esto no ha terminado», susurró. «Lo sé», dije. «Recién empieza». En los días siguientes, algo cambió en la dinámica entre Jude y Serafina. Él dejó de llegar a casa con cervezas. Ella dejó de mandarme mensajes amenazantes. Ese silencio me preocupó más que cualquier insulto. Serafina silenciosa era Serafina planificando. Pero yo también planificaba. El señor Zellweger me había dado acceso limitado a los archivos internos de la empresa después de mi primera hoja de papel doblada. Era un hombre orgulloso, pero no estúpido. Sabía reconocer cuando alguien le estaba salvando la cartera. Pasaba las tardes en su oficina, sentada en el pequeño escritorio que Marco me había asignado en la esquina, revisando los estados financieros con la misma calma con la que un bombero estudia los planos de un edificio en llamas. Los problemas eran peores de lo que había calculado. El socio que desviaba comisiones, un hombre llamado Aurelio Vázquez, no actuaba solo. Había construido una red pequeña pero eficiente dentro de la empresa. 2 contadores, un auditor externo y la secretaria del departamento legal. Llevaban 3 años drenando fondos a través de facturas fantasma. No era suficiente para hundir a los Zellweger de golpe, pero combinado con las malas inversiones y el ciclo económico que se venía, era una bomba de tiempo. Documenté todo en silencio. No le dije nada al señor Zellweger todavía. Primero necesitaba un aliado dentro de la empresa. Alguien que tuviera acceso real y que no estuviera comprometido con Vázquez. Lo encontré en el lugar más inesperado, la cafetería del 3er piso. Su nombre era Rodrigo Menem. Tenía 42 años,
cabello gris antes de tiempo, y el aspecto cansado de alguien que lleva años haciendo bien su trabajo sin que nadie se lo reconozca. Era el jefe de auditoría interna, el mismo departamento que Vázquez había corrompido por encima de su cabeza, sin que él se diera cuenta, o, peor aún, sin que nadie le creyera cuando intentó reportarlo. Lo supe porque encontré su correo archivado. 3 años atrás, había enviado un informe al Consejo Directivo señalando irregularidades en las facturas del Departamento de Logística. El correo fue marcado como revisado, y nunca se tomó ninguna acción. El nombre del miembro del consejo que lo archivó era el del propio Vázquez. Me acerqué a su mesa con 2 cafés. ¿Es usted Rodrigo Menem?, pregunté. Él me miró con la suspicacia razonable de alguien que lleva demasiado tiempo siendo ignorado. ¿Quién pregunta? Alguien que leyó su informe de 2022, dije, dejando un café frente a él. El que nadie escuchó. Rodrigo dejó de masticar. Lo que siguió fue una conversación de 40 minutos que cambió el rumbo de todo. Le mostré lo que había encontrado. Él me completó los espacios que yo no podía ver desde fuera. Juntos teníamos un caso completo. ¿Por qué me estás contando esto a mí?, preguntó al final, mirándome con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la esperanza. Eres la hija adoptiva del dueño. Podrías ir directamente a él. Porque si voy sola, Vázquez dirá que soy una niña que no entiende los números, respondí. Pero si va usted, con su firma y su historial, nadie puede ignorarlo 2 veces. Rodrigo me estudió en silencio. ¿Cuántos años tienes? 16. Se recostó en la silla y miró el techo. Dios mío, murmuró. La preparación tomó 2 semanas. Rodrigo recopiló las pruebas formales. Yo construí la narrativa, el orden en que presentar cada dato, a qué preguntas anticiparse, cómo responder a las objeciones de Vázquez sin atacarlo directamente y hacerlo quedar como mártir. Habíamos elegido presentar el caso en la reunión trimestral del Consejo, cuando todos los miembros estarían presentes, y Vázquez no tendría forma de bloquear la agenda. Eran las 11 de la noche cuando terminamos de revisar los documentos por última vez. Rodrigo guardó los archivos y me miró. Si esto sale mal me quedo sin trabajo, dijo. No saldrá mal, respondí. ¿Cómo puedes estar tan segura? No podía decirle la verdad, que había vivido esto antes, que sabía cómo reaccionan los hombres como Vázquez cuando los acorralan, que había aprendido a leer los consejos directivos, como si fueran guiones teatrales con actores predecibles. Porque hemos hecho bien el trabajo, dije simplemente. Rodrigo asintió, cerró su maletín y se puso el abrigo. Cuando se fue, me quedé sola en la sala con los documentos frente a mí. Los miré durante un largo momento, y entonces ocurrió algo extraño. Empecé a ver el paralelo. En este instante, en este mismo punto de la historia, en mi vida anterior, era yo quien estaba sola con documentos en una oficina tarde en la noche. Pero en aquel entonces, esos documentos eran los planes de expansión de la empresa de Jude. Era yo quien había encontrado el proveedor clave, quien había convencido al banco de financiar el primer local grande, quien había negociado el contrato que lo catapultó a la fama. Y Jude nunca lo supo. O tal vez sí lo supo. Tal vez por eso me golpeó cuando quise defenderme, porque sabía, en algún lugar oscuro que no quería reconocer, que sin mí no era nadie. Y eso le resultaba insoportable. Miré mis manos sobre la mesa. Las mismas manos. La misma persona. Una vida distinta, pero el mismo patrón. Yo en la sombra, construyendo el éxito de alguien más, esperando que esta vez el resultado fuera diferente. La pregunta era si yo lo permitiría de nuevo. Guardé los documentos, apagué la luz y salí de la sala. Esta vez, pensé mientras bajaba en el ascensor, el éxito tendría mi nombre. Lo que no sabía era que mientras yo cerraba esa puerta, Serafina abría otra, y lo que había encontrado al otro lado cambiaría las reglas de todo lo que había planeado. La reunión trimestral del consejo estaba programada para el primer jueves del mes, a las 10 de la mañana. A las 7, Rodrigo me envió un mensaje. Vázquez sabe algo. Llegó temprano, estuvo hablando en privado con 2 miembros del consejo. Tengo un mal presentimiento. Respondí de inmediato. ¿Cambió algo en los documentos que presentará? No, todo está en orden. Entonces no hay nada que temer. Nos vemos a las 10. Lo que no le dije a Rodrigo era que yo ya sabía que Vázquez estaba al tanto. Lo había sospechado desde 4 días atrás, cuando noté que alguien había accedido remotamente al servidor de auditoría interna fuera del horario laboral.
El registro mostraba una dirección IP de la red residencial del edificio donde vivía la secretaria del departamento legal. Carola Infantes, parte de la red de Vázquez. Alguien les había filtrado que teníamos un caso, y la única persona con acceso suficiente para saberlo, y con motivos suficientes para destruirme, era Serafina. No supe cómo lo hizo. Tal vez lo adivinó. Tal vez me siguió alguno de los días que llegué tarde a casa desde la oficina. Tal vez simplemente usó lo que conocía de mí de nuestra vida anterior. Que cuando planeaba algo, siempre empezaba desde adentro. No importaba. Lo que importaba era que ya lo había previsto. A las 9:30 entré al edificio Zellweger con Rodrigo. Él cargaba el maletín. Yo cargaba nada, porque todo lo que necesitábamos ya estaba esperándonos dentro. 4 días atrás, después de confirmar que alguien había accedido al servidor, tomé una decisión. Vacié los archivos sensibles del sistema y los reemplacé con versiones modificadas. Los documentos reales los guardé en un disco físico que nunca se conectó a ninguna red. Si Vázquez había recibido los archivos filtrados, lo que tenía en sus manos era información incompleta, con cifras alteradas y fechas que no coincidían. Suficiente para que creyera que estaba preparado. Insuficiente para defenderse de lo que realmente teníamos. La sala del consejo tenía 12 sillas. 10 estaban ocupadas cuando entramos. Vázquez estaba en su lugar habitual, al extremo de la mesa, con la corbata perfectamente anudada y una expresión de serenidad calculada. Cuando me vio entrar detrás de Rodrigo, algo cruzó su cara. Tan rápido que cualquier otro lo habría perdido. Yo no lo perdí. Era alivio. Creía que sabía exactamente lo que teníamos. Perfecto. El señor Zellweger presidía la reunión desde la cabecera. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Tomé asiento contra la pared, fuera del círculo formal, exactamente donde se esperaba que estuviera una chica de 16 años, en los márgenes, sin voz, sin peso. Rodrigo comenzó su presentación a las 10:04. Vázquez lo dejó hablar durante 12 minutos antes de interrumpir. Con todo el respeto, dijo, con la voz de alguien que no respeta nada. El señor Menem lleva años persiguiendo fantasmas en este departamento. Este informe está basado en cifras desactualizadas y malinterpretadas. De hecho, abrió su propia carpeta con deliberada parsimonia. Tengo aquí los registros correctos, que demuestran que las supuestas irregularidades no son más que diferencias de codificación contable. Colocó sobre la mesa los documentos que había recibido a través de Serafina, los mismos que yo había alterado. Rodrigo miró los papeles de Vázquez. Luego me miró a mí. Yo asentí levemente. Gracias, señor Vázquez, dijo Rodrigo, con una calma que lo hizo sonar más grande que nunca. Esos registros son interesantes, especialmente porque son distintos a los que el sistema de auditoría generó en la misma fecha. Abrió su maletín y extrajo el disco físico. Con su permiso, señor Zellweger, quisiera proyectar la comparación. El proyector se encendió. Lo que apareció en la pantalla era una tabla simple. 2 columnas. La izquierda mostraba los números de Vázquez. La derecha mostraba los registros originales del servidor, con las marcas de tiempo que probaban cuándo habían sido modificados, desde qué dispositivo y bajo qué credenciales. Las credenciales de Carola Infantes. El silencio en la sala fue tan completo que se escuchó el aire acondicionado. Vázquez siguió mirando la pantalla. Su expresión no cambió, pero su mano derecha, que descansaba sobre la mesa, se cerró muy despacio en un puño. Una de los miembros del consejo, una mujer mayor llamada doctora Fuentes, a quien yo sabía que Vázquez nunca había podido controlar, se inclinó hacia adelante. Aurelio, dijo suavemente, ¿tienes algo que decir? Él no respondió de inmediato. Y ese silencio fue su confesión. La reunión terminó 3 horas después. Vázquez salió sin decir una palabra, flanqueado por los abogados de la empresa que el señor Zellweger llamó durante el receso. Rodrigo entregó los últimos documentos y se quedó respondiendo preguntas con la compostura de alguien que lleva 3 años esperando ese momento. Yo recogí mis cosas y salí al pasillo. En el ascensor, mientras bajaba, me permití un segundo de algo que no era exactamente alegría. Era más parecido al alivio que siente alguien cuando termina de cargar un peso que no eligió llevar. Sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Lo contesté. ¿Celine? La voz era la de Jude Tanner. Necesito hablar contigo. Es sobre Serafina. Me detuve en el vestíbulo del edificio. ¿Qué pasó? Esta mañana encontré en su habitación un fajo de documentos con el logo de la empresa Zellweger. Fotocopias, facturas, reportes internos,
cosas que ella no debería tener. Cuando le pregunté, me dijo que alguien le pagó para conseguirlos. No me quiso decir quién. Cerré los ojos un segundo. ¿Dónde está ella ahora? Se fue. Hace 2 horas. Empacó una bolsa y se fue. Celine. No sé qué está pasando, pero creo que cometí un error muy grande. La voz de Jude Tanner tenía algo que no le había escuchado jamás en ninguna de mis 2 vidas. No era arrepentimiento exactamente. Era algo más honesto que eso. La voz de un hombre que finalmente se ve a sí mismo con claridad, sin los espejos cómodos que alguien más le había puesto enfrente. Señor Tanner, dije despacio. ¿Recuerda lo que le pregunté la noche del callejón? Le pregunté si Serafina era tan buena con usted y aún así no estaba satisfecha. Hubo una pausa larga. Sí, dijo. Lo recuerdo. La respuesta que no le di esa noche es esta. No, nunca estará satisfecha. No con usted, no con nadie, porque lo que ella quiere no existe en ninguna casa ni en ninguna familia. Lo que ella quiere es una vida que no le pertenece. Otro silencio. ¿Y qué hago ahora? Pensé en la pregunta durante un momento. Nada todavía, respondí. Espere. Las consecuencias de sus actos ya están en camino. Usted no tiene que hacer nada más que no ponerse en el camino de lo que viene. Colgué y guardé el teléfono. Afuera, el sol de la tarde caía sobre la avenida, con una luz que lo hacía todo parecer más nítido de lo normal. Los autos, las personas, las sombras largas sobre el pavimento. Serafina estaba en algún lugar de esa ciudad, con una bolsa en la mano y un plan que acababa de desmoronarse. Y yo, por primera vez desde que renací, sentí que el peso de mi vida anterior ya no me aplastaba desde arriba. Ahora estaba debajo de mis pies. Y yo estaba de pie sobre él. 3 días después, Serafina apareció en la mansión Zellweger. No llamó antes. No pidió permiso. Llegó con el paso de quien cree que todavía tiene cartas en la mano, aunque ya no le quede ninguna. La señora Zellweger me avisó por teléfono mientras yo terminaba una reunión con Rodrigo en la oficina. Celine, hay una chica en la puerta. Dice que es tu hermana. Está llorando. Dígale que espere, respondí. Llego en 20 minutos. Cuando entré a la sala, Serafina estaba sentada en el sofá con los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas sobre el regazo. Actuaba bien. Siempre había actuado bien. Pero cuando me vio, la actuación se quebró. Celine, dijo. La policía fue a casa de Jude esta mañana, por los documentos. Vázquez los denunció a él también para cubrirse. Dicen que fue él quien filtró la información. Me senté frente a ella. Lo sé. ¿Lo sabías y no hiciste nada? Hice algo, dije. Hace 2 días le entregué al abogado de la empresa la evidencia completa de que quien filtró los documentos fuiste tú, no Jude. El cargo contra él será retirado antes de que termine la semana. Serafina me miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Porque él no lo mereció. Tú lo usaste y él no lo sabía. Hubo un silencio largo. Afuera, los jardines estaban quietos bajo el cielo de la tarde. ¿Y yo? Preguntó finalmente, con una voz más pequeña que cualquiera que le hubiera escuchado antes. ¿Qué va a pasarme a mí? La miré. Realmente la miré. Quizás por primera vez en las 2 vidas que compartimos. Vi a la misma niña del hogar de acogida que yo había sido. La que aprendió que el mundo era un lugar donde había que empujar primero antes de que te empujaran a ti. La que decidió, en algún momento que ninguna de las 2 recordaba con precisión, que sobrevivir era lo único que importaba, sin importar a quién se llevara por delante. Esa niña y yo habíamos aprendido la misma lección en el mismo lugar, solo que yo la aprendí de una manera, y ella la aprendió de otra. Eso depende de ti, dije. Vázquez ya cayó. La empresa de los Zellweger se va a recuperar. Jude quedará libre de cargos. Tu nombre aparece en los documentos, pero eres menor de edad, y tu rol fue de intermediaria. Si no hay más movimientos, lo más probable es que quede en una amonestación. ¿Y si hay más movimientos? Entonces habrá consecuencias reales. Serafina apartó la vista. Miró sus manos. Luego miró por la ventana. En nuestra vida anterior, dijo con una voz casi sin cuerpo. ¿Fui siempre así? No respondí de inmediato. Sí, dije finalmente. Pero también me cuidaste una vez, cuando teníamos 9 años y ese chico más grande en el hogar me quitó la comida. Fuiste tú quien lo enfrentó. Serafina no dijo nada. No eres mala, dije. Eres alguien que tuvo miedo durante demasiado tiempo y encontró las respuestas equivocadas. Eso no es lo mismo. Se puso de pie despacio, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo.
¿Cómo haces para no tener miedo? Pensé en la pregunta, en las 2 vidas que llevaba encima, en los suelos fríos, en los golpes, en las noches mirando las publicaciones de una hermana que nunca supo que yo la envidiaba. Tengo miedo todo el tiempo, dije. Solo aprendí que el miedo no tiene que ser el que tome las decisiones. Serafina salió sin decir más. 6 meses después, el señor Zellweger me ofreció un asiento formal en la junta directiva. Rodrigo fue nombrado director de auditoría con poderes reales, y Judith Tanner, libre de cargos, con una carnicería que comenzaba a crecer gracias a un pequeño préstamo que alguien gestionó de forma anónima, empezó a construir algo propio por primera vez en su vida. Yo, por fin, dejé de mirar hacia atrás. Hay algo que aprendí en 2 vidas. El éxito robado siempre se cae, porque no tiene raíces, no tiene historia, no tiene las cicatrices que lo sostienen cuando llega la tormenta. Lo único que nadie puede quitarte es lo que construiste tú misma, desde el suelo, con tus propias manos. Y el suelo, por duro que sea, siempre es un punto de partida.